Bienvenidos a otro nuevo video para el canal de Atlántica. Hoy vamos a estar explicando un poco el parche del 5 de mayo con dos grandes temas. Uno, el balance que se hizo para los personajes según los talents, con grandes perdedores y un único ganador. Y por otro lado, el evento nuevo del día de San Patricio. Arrancando por el primer tema, si leemos un poco el parche, se buscó un balance o un rebalance entre los personajes a partir del sistema de talents. Como veremos, desde el nivel 130 en adelante entramos a este sistema de talentos donde obtenemos un punto por nivel y vamos destrabando distintas habilidades o buffs para las distintas clases que hay en el juego. Se buscó revampear o rebufear una de las clases olvidadas, como era el Spearman, al cual se le aumentó el daño que manejaba previamente de daño crítico, se aumentó un 25%, y simplemente y el Lethal Concentration, que era el buff extra que conseguía de cualquier habilidad de ataque pasiva o activa que pudiera recibir el main, se lo subió un 50% más. Todo lo contrario a lo que sucedió con el resto de las clases, que han sufrido un deterioro de el 50% en contrario. Antes, con lo que era el Lethal Concentration, nosotros recibíamos un buff de 200% de cualquier buff extra que consiguiéramos de ataque, y hoy simplemente es del 150%. Particularmente para las otras dos clases perdedoras han sido el arquero y el whipman, lo sufro yo, en el cual hemos perdido nuestra habilidad de ignorar la defensa del target, que antes ignorábamos hasta un 30% de ella en el nivel 10, y hoy es simplemente un 25%. Pero para terminar esta sección del video, el gran perdedor ha sido la clase Axeman, quien tenía un debuff de 30.000 de defensa con el uso de su habilidad Freezing Axe, y hoy se lo han bajado a 10.000 únicamente, por ende un 66% menos que lo que hacía antes. Terminando con esta parte, vamos a pasar al nuevo evento, o digamos tendríamos dos eventos en lo que es actualmente Atlántica. Por un lado, solo lo menciono y lo paso muy rápido, va a ser el de el Valkyria's Blessing de marzo. Este es el famoso evento que nos propone Balofe cada un tiempito, de mientras más plata gastas, te regalamos algunas cosas como para hacerte sentir bien. Simplemente no lo voy a mencionar, data en gastar al menos $200, creo que es, y de ahí en adelante recibirás premios extra mientras más gastes, con distintas etapas. Vamos a mencionar ahora sí el evento in-game, al que pueden acceder todos, no tiene costo alguno, que es el del día de San Patricio. Decimos nuevo evento, o no tan nuevo, porque han recauchutado el mismo evento de hace miles y miles de años. ¿De qué trata este evento? Bueno, como podemos ver en el parche, se trata de matar monstruos fuera de la ciudad de Dublín, Lyon, Beijing y Titan's Door Outpost. Ir matando a los bichos. Nos van a ir dropeando los Leper Coins, que nos permitirán ir cambiando esto por distintos premios. Aparte, estos enemigos nos podrán ir dropeando algunas de las cajas que yo tengo aquí, que pueden ser las Lucky Random Box, yo diría capaz la mejor caja que hoy tenemos en el evento, las Green Jewel Box, las Green Gift Box y el Green Food Box. Y estos son obviamente los Leper Coins. Revisando un poco las posibilidades de canje que hoy tenemos en el evento, vamos a poder acceder a un title, el cual no lo sugiero mucho. Vamos a irnos hasta Roma a revisar en los detalles.
pero yo soy un gran coleccionista, seguramente lo saque, pero aquel que esté jugado con los drops no lo recomendaría por los buffs que no son demasiado buenos. Como podemos ver, serán 15% de ataque, 15% de defensa, 50% de experiencia por 1 hora. Después vamos a tener una serie de decoraciones, monturas y algunas ropas. Esto ya pasa a virtud de cada uno si lo saca o no. Es muy bueno para sumar puntos en lo que es el Late Village. Estos puntos nos permitirán sacar buffs por tiempo, sobre todo para objetivos como cuando hacemos Olympus Tower o actividades que requieran mejores beneficios o de lo que tenemos actualmente con nuestro personaje. Volviendo a los premios que hoy podríamos canjear, tenemos después una serie de partes que son de evento. Esta ampliamente sugiero no tradearlas porque se pueden conseguir mediante las cajas que nos tiran los monstruos. Ahora la parte más interesante del evento. Estos accesorios que nos ofrecen mayor cantidad de experiencia con el uso de magia y sobre todo los aros que dan más daño mágico, es uno de los ítems que yo diría más importantes para el evento y sugiero que hagan trades sobre ellos. Luego tenemos los el Paint Puzzle Piece, que permitirá sacar una serie de rewards aleatorios sobre un mapa, y los Lucky Random Box. Este es otro de los elementos muy importantes en este evento. Claramente es a suerte y nos le pueden dropear los enemigos del evento, pero si tenemos drops de sobra, capaz recomendaría canjear. Estas cajas en sí que nos ofrecen la posibilidad de drops de el Search Robot que lootea a todos los enemigos juntos, Teleport License de 1 a 7 días, Auto Battle de 1 a 7 días, Soul Jewels de todos los tipos, los Mercenary Skin Enhanced Stones, Enchant Stones nivel 6, los 3 accesorios Riderance, es decir el Evil Ring, Powerful Ring y el Necklace, y también los books de Dark Legacy. Los Dark Legacy books son bastante caros hoy por hoy y es uno de los skills que puede ser muy útil cuando hablamos de nuestro Arthur. Como verán, estamos hablando de un libro de 18 billones de nivel 1. Y el último ítem de este evento interesante podría ser el Summon de la Xingya para quienes no la tengan, y por otro lado el outfit para el mismo mercenario. Aparte aquí les voy a dejar un pequeño archivo donde pueden ver más o menos cuál es la necesidad de drops para cada uno de estos ítems, más allá que aquí podemos más o menos hacer un cálculo rápido, pero si quisiéramos todos los ítems, al menos uno de cada uno de estos, estamos hablando de alrededor de 65.000 drops. Parece mucho, pero podemos decir que tanto no es, siendo que los Leper Coins por pelea hemos de obtener entre 5 a 10 y tenemos la posibilidad de hacer 3 misiones diarias que las encontramos aquí con el NPC Cute Amy. Cada una de estas misiones nos ofrece 500 Leper Coins, es decir 1500 que podríamos sacar diariamente por quest, más todo lo que hacemos de crimen. Bueno, espero esto les haya sido útil y cualquier consulta, duda pueden dejarlo en sus comentarios.